¿Cómo están mis amados hermanos? Qué gusto poder saludarles. Bienvenidos nuevamente esta mañana, un poco fría. A veces amanece calor, a veces frío. Eso es lo bueno que Dios nos da de los dos, de las dos, frío y caliente. Perdón. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes, conectados. Bendito sea el Señor. Ahí estamos ya para transmitir el video de hoy día. ¿Cómo se han sentido? Espero que muy bien esta mañana tan maravillosa, tan preciosa. Bueno, estamos avanzando en los temas que tienen que ver de, la, de las profecías de nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando eh, cómo, cómo se está manifestando a través de esta palabra el poder entender estas señales, estos signos. Recuerden, estamos en una etapa en la que estamos esperando el arrebatamiento. Entonces, es necesario que estemos eh, alertas a los acontecimientos que estamos viviendo, pero sobre todo el tema más puntual es cómo debemos estar entendiendo y esperando la actitud que debemos tener para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta venida obviamente va a ser, eh, eh, no va a ser vista por todos, porque sabemos que en Tesalonicenses nos dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿no? Entonces, eso significa que si viene como ladrón en la noche, eso significa que no se va específicamente a saber digamos así, una hora exacta en el cronos, tiempo y espacio humanos. El cronos no se sabe, pero el kairos de Dios es el que determinará. Lo que sí tenemos analizado, de acuerdo a la palabra, el espacio del tiempo que ahora reconocemos que es su segunda venida pronta por el asunto de lo que hemos estado hablando, lo que pasó en el tiempo del primer siglo de la iglesia, lo que pasó antes y lo que pasó con el pueblo de Israel cuando ha sido el pueblo recogido de todas las naciones. Y estas señales también de lo que es tribulaciones, acontecimientos de tribulaciones y la gran tribulación. La gran tribulación, como decimos, es esa, la magna que no ha habido en los tiempos ni habrá, ¿sí? Eh, esa gran tribulación que se llama la magna, la grande, que es justamente un proceso en el mediante el cual va a haber un acontecimiento mayor de lo que son las diferentes circunstancias en las cuales la tierra va a sufrir mucha destrucción, va a haber muerte, muchas calamidades. Entonces, estamos nosotros ya en el capítulo 24, 23 de Mateo. Eh, debemos, amados hermanos, considerar que avanzamos poco a poco para ir entendiendo. Vamos a orar, vamos a tener un tiempito de oración, vamos a estar pidiendo a Dios que Dios nos bendiga. Saludos a Helen, ya está conectada. Lourdes, qué lindo, gracias por ese tiempo que dan para compartir. Bendito sea el Señor, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Estamos entonces listos para orar. Padre, gracias te damos por esta mañana nuevamente. El poder reunirnos como hermanos, el poder estar juntos participando de este tiempo de su palabra, Señor. Gracias, Papito del cielo, Señor. Gracias por su inmenso amor y misericordia. Gracias por darnos la vida y hemos abierto los ojitos a la luz del día. Gracias a su misericordia, el regalo precioso de la vida que usted nos ha dado. Y esa vida, Señor, no solamente física, sino eterna, que en Cristo Jesús la hemos adquirido por su gracia y su misericordia a través de su obra en la cruz. Gracias, Papito del cielo. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, límpianos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a salir adelante. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser firmes.
Danos, Señor, cada día la fortaleza para vencer el pecado. Te pido por la vida de mis hermanos, sus familias, mi familia, la salud de ellos, la mía, Señor, sobre todo. Te clamo por eso. Te pido que nos guíes en todo momento, que nos des, Señor, el entendimiento para comprender la palabra, tus designios y sobre todo para estar alertas y atentos a la expectativa de tu venida, de los acontecimientos, pero también preparados y listos para ello. Gracias, Señor, y te pedimos que seas obrando en nuestra vida en la iglesia. Padre Santo, el Bautista Roel, la directiva, diáconos, todos los hermanos de los ministerios, pastores, Señor, y cada pastor de la iglesia, Señor, cristiana, cada pastor de la iglesia, Señor, que está en actuales momentos en oración y fortalecido, Señor. Mañana tenemos Dios mediante el culto de oración, estamos orando cada mañana, no dejamos de orar por estas circunstancias que estamos viviendo, para que sobre todo como pueblo, como iglesia, como personas tuyos, podamos discernir bien este acontecimiento, esta prueba, Señor. El llamado de atención que tú nos estás haciendo. Delante de ti ponemos este tiempo, te alabamos y te glorificamos y te pedimos que en tu Santo Espíritu nos guíes en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, ya está conectada Sandra Rossi. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Muy bien, Sandra, buenos días. Hoy tenemos unos pocos versículos, pero siempre les hago recuento un poquito de que eh, hay acontecimientos en los cuales, como les dije, ya pasaron, están pasando y pasarán. Obviamente, estos acontecimientos están relacionados con la mayoría de profetas que profetizaron respecto a los acontecimientos, como son los profetas mayores Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores, desde Oseas hasta Zacarías y Malaquías. Eh, Asimismo, en los libros proféticos como son Mateo, los evangelios, porque están eh, sobre todo nuestro Señor Jesucristo está enviando o dando este mensaje en ese contexto y ahora nosotros, asimismo de lo que van a ser los acontecimientos en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia y la historia de Israel. Asimismo, los acontecimientos respecto a lo que tiene que ver a la venida de Él, a su venida y también a lo que sería los periodos de tribulación y gran tribulación, sobre todo que Apocalipsis nosotros podemos ver, podemos tener, tomar en cuenta, y también los acontecimientos de este juicio del milenio, el juicio final, el día del Señor final. Entonces, hoy día vamos a continuar con los versículos 23 al 28 de Mateo 24. Vamos a leer de recorrido. Por favor, si me acompañan a Mateo 24. Entonces, si alguien dice, ¿sí? Miren, aquí está el Cristo, o está acá, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán de ser posible aún a los escogidos. Miren, se los he dicho de antemano, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en las habitaciones interiores, no lo crean, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Ok, entonces, vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Gracias, oh Dios, por tu palabra. La leemos en tu nombre y guíanos en tu Santo Espíritu para entenderla, comprenderla y vivir. En nombre de Jesús, amén y amén. Ok,
Eh, estamos, eh, estamos hablando de esta situación. Entonces dice, si alguien dice, miren, aquí está el Cristo, recuerden que estamos hablando acerca de un acontecimiento, sobre todo dentro de lo que la constante que vemos dentro de los acontecimientos finales o las señales del fin. Estamos viendo esta constante de que se va a manifestar falsos, anunciadores falsos, profetas que van a anunciar sobre la venida del Mesías, porque cuando dice, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o está acá, no le crean. Significa no se dejen engañar. Respecto a ello, ustedes saben que de alguna manera, quién es el que va a engañar o el que engaña respecto a ello es Satanás. La palabra de Dios dice que él es Satanás, él es el padre de toda, de toda mentira, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender que no debemos dejarnos engañar, porque están señalando cuando dicen, miren, aquí está Cristo, o está acá, están diciendo, es este el ungido, es este el escogido, están señalándolo y no se debe entonces de dejarse engañar. Eh, Esto ha sucedido a través de los tiempos y sucederá también porque eh, los tiempos en los cuales han venido pues los anticristos, digámoslo así, que estábamos conversando acerca de ello un poquito. eh, los falsos cristos vendrán, pero sobre todo los que anunciarán, los que señalarán, sobre todo respecto a sus venidas, a sus manifestaciones, que son los falsos cristos. Y eso hace que lamentablemente pues muchos sean engañados, ¿sí? Eh, Eso es lo que necesitamos leer, ¿sí? Eh, Vamos a abrir Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Sí, Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a abrir. Y quiero hoy revisar bastante la parte esta porque acerca de los falsos cristos. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino crean. Primera de Juan 4 dice, prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por esto en esto conozcan el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Una de las cosas que debemos entender es que cuando hablamos de los falsos profetas, de los falsos cristos, de los falsos mesías, la palabra, recuerden, Cristo significa Mesías ungido. Una de las cosas que debemos entender que es que el verdadero Hijo de Dios, como dice, leíamos en Primera de Juan, el evangelista Juan, que escribió 3 cartas, un evangelio, 3 cartas y Apocalipsis, nos está diciendo que cuando un hijo de Dios, perdón, cuando alguien es hijo de Dios, cuando verdaderamente hay un hijo de Dios, entonces esa persona que es hijo de Dios no se deja engañar. Por eso dice, ¿cómo puede dejarse engañar a alguien que tiene el Espíritu dentro de sí? El Espíritu Santo se refiere. Entonces, si usted ve que nosotros hemos confesado, y siempre repite Juan la palabra esta, confesar,
Este, la palabra confesar significa dar testimonio de fe, ¿no es cierto? De que somos nosotros hijos de Dios y nos hemos entregado a Él, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros entendemos como hijos de Dios cuál es el verdadero. Para entender cuál es el falso, nosotros reconocemos cuál es el verdadero. Vamos a abrir Primera de Juan capítulo 2, por favor, también. Primera de Juan capítulo 2, desde el 12, por favor. ¿Sí? Desde el 12. Estamos ahorita en Primera de Juan, porque tenemos ahorita el tema de los falsos cristos, cuando estábamos ya analizando Mateo 24. Dice la palabra. Les escribo desde Primera de Juan 12, les escribo a ustedes, hijitos, porque los pecados de ustedes han sido perdonados por causa de su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido lo que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niñitos, porque han conocido al Padre. Habla acerca de todas las categorías desde que una persona en Cristo nace hasta que va creciendo la madurez cristiana. Aquellos que han aceptado, miren aquí estamos hablando de padres, estamos hablando de jóvenes, de niños espirituales. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que desde el principio les he escrito, han conocido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Ya viene, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, y es la última hora. Mire, 18, ¿no? 18. Cuando está hablando la última hora, estamos hablando 18. Eh, está hablando, ya es la última etapa de la historia, la última etapa de la historia de la iglesia, la humanidad. Dice, ya es la última hora. Y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, y ha llegado la hora, dice que van a venir muchos anticristos. Eh, por esto sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen todas las cosas. No les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahí está lo que, en el versículo 21, lo que yo les había dicho, que uno puede reconocer a los falsos porque reconoce al verdadero y a la verdad. El 21. El 22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces hay otra señal. El que niega a Jesucristo, al Padre y al Hijo, significa el que niega la Trinidad, el que niega la deidad de Cristo, el que niega la deidad del Padre y la deidad del Espíritu, el que niega la obra del Padre, del Espíritu y el que niega la obra de Jesucristo. Ese es el anticristo y sobre todo aquel que se opone a la obra de nuestro Dios poderoso. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. ¿Sí? Y también 26 de Primera de Juan 2 dice, les escribo esto acerca de los que los engañan. Y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero
como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como los enseño permanezcan en él. Entonces, esta parte lo que está hablando es que el anticristo, primero, es, es mentiroso, es engañador. En Juan 8:44 ustedes saben que la palabra nos dice que el diablo vino para mentir, para robar, para destruir toda la obra de Dios y a sus hijos. Entonces, una de las cosas que hay que entender que los anticristos o el anticristo encabezado por Satanás, y de ahí vienen los pequeños cristos, así como nosotros seguimos a Cristo, Él es nuestro Señor y le seguimos a Él y nos llamaban cristianos, respectivamente en el primer siglo, ustedes saben, aparece este término allá en Hechos, en el libro de Hechos, en la primera iglesia, dice, estos son cristianos en el sentido despectivo, no eran pequeños cristos, en el sentido no que éramos semidioses, sino que éramos, somos seguidores de un tal Cristo, de un Mesías. Entonces, asimismo, los anticristos son aquellos que se oponen o representan a Satanás y a su oposición. Él es como decir, el cabecilla, el que está al frente, liderando lo que es el anticristo. Y después vienen estos falsos cristos que son guiados por Satanás. Entonces, él habla de mentira, es un engaño, todo lo que dice es falsedad. Y también en lo que hace es, como dice, falsas señales. Por eso, cuando empezamos diciendo ahí que dice en Mateo 24, yéndonos un poquito nuevamente a nuestro texto, decía, vamos a Mateo 24, separen por favor primera de Juan, dice la palabra de Dios, miren esto, dice Mateo 24. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, 23. Mateo 24, versículo 23. O está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán de ser posible a los escogidos. Entonces, otro de los aspectos de estos falsos dice que harán grandes señales. Y esto recuerden que ya lo revisamos un poquito ayer también cuando veíamos la palabra de Dios, cuando dice la palabra, no, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, decía ayer la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Dice, en tu nombre hicimos señales, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Entonces, eso significa que ellos hicieron algunos milagros, pero nuestro Señor, vemos que le dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, harán falsas señales y también esas falsas señales que ustedes pueden ver hoy día, hay veces que, bueno, yo no me quiero meter mucho al plano de lo que es actualmente, específicamente, algunas personas que salen ahí diciendo que hacen milagros y todo eso, pero una de las características es que hay milagros y eso hay que tener cuidado, porque cuando de antemano hay milagros, pero la vida de las personas que están haciendo esos milagros son vidas de mentira, son personas que están tergiversando la verdad y que aparentemente hay milagros. De pronto alguien dice, sí, yo doy testimonio, pues hay que tener mucho cuidado, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos profecías. Y él dijo, nunca los conocí. Eso vimos ayer. Entonces, la realidad de este aspecto en cuanto a... estamos hablando que están justamente los acontecimientos engranándose. Estos falsos cristos, como habíamos dicho, y estos falsos mesías,
se están manifestando, se manifestaron y se manifestará. Y un poco vamos también a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 13. ¿Sí? Vamos a leer Apocalipsis 13 y desde el 11. Apocalipsis 13:11 dice, y vio otra bestia, Apocalipsis 13:11, vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Cuando dice semejantes a los de un cordero, por favor, acompáñenme en Apocalipsis 13:11. Cuando dice, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Es semejantes a un cordero, pero no es el cordero, y habla como un dragón. Como, mire el engaño. La palabra nos decía en un momento nuestro Señor Jesucristo, miren que ellos vendrán disfrazados de corderos, pero son lobos. Significa que ellos están mostrando como que fueran corderos, pero son lobos. En este caso, él se disfraza como que fuera cordero, pero es un dragón. Y en ese sentido, entonces va a estar camuflado, pero después se va a manifestar totalmente. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Sí? Cuya herida mortal, dice, fue sanada y hace grandes señales. Miren esta parte, y hace grandes, el versículo 13, y hace grandes señales. Esto es importante. Dice que hace grandes señales. Obviamente estamos hablando, ¿sí? Esta, esta bestia que hace grandes señales significa que tiene esa capacidad, obviamente en su soberana, perfecta voluntad de Dios y permisibilidad, se le permite hacer esas grandes señales. Eh, y continuando dice, así, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Y ella hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, a libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, ¿sí? Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia, el número de su nombre, aquí hay sabiduría, es el número 666. Entonces, ahí estamos viendo que está hablando acerca de esta bestia y vemos que eh, son obviamente eh, son obviamente falsedad, es falso y eso es lo que está habiendo actualmente, es una falsa manifestación de personas que se llaman a sí mismos ungidos, que se creen a sí mismos ungidos y eso es lo que estamos ahora tratando de indicar, amados hermanos, que debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, miren, aquí está el Cristo acá, no lo crean. Vamos a abrir Marcos 13:21. Marcos 13:21. Por favor, si me acompañan sus Biblias en Marcos 13:21. ¿Sí? Vamos a ir después de Mateo a Marcos. Ok. Marcos 13:21. 13:21. Ok, dice, entonces si alguien les dice, he aquí está el Cristo o allí está, no lo crean porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y maravillas para engañar de ser posible a los escogidos. Pero ustedes miren, se los he dicho de todo
de antemano. Dice, la venida del Hijo del Hombre, entonces en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Esa es la venida del Hijo del Hombre, esa es la venida a la tierra. Recuerden que hay que diferenciar la venida del Señor en las nubes y la venida del Señor a la tierra. La venida del Señor en las nubes significa la venida del Señor para arrebatar la iglesia, y la venida del Señor a la tierra es para, después de la gran tribulación, instaurar el milenio. Entonces vamos a abrir un poquito Primera de Tesalonicenses. Por favor, acompáñenme a Tesalonicenses, porque hay que hacer una pequeña diferenciación. ¿Listo? Primera de Tesalonicenses 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1, ¿sí? Estamos ahí, ok, amén. Freddy Vázquez, Lourdes, Rosa, bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que el día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y del amor, y en el caso de la esperanza, la salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Esto es el arrebatamiento, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o sea que durmamos, eso significa morir la parte corporal, dormir, la palabra dormir dice morir la parte corporal, vivamos juntamente con Él, por lo cual anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Entonces, estamos hablando acerca de cómo debemos esperar la venida. Ahora vamos a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses. Ok. Vamos a abrir la palabra en Segunda de Tesalonicenses 6, capítulo 3, versículo 6. 3, versículo 6. Dice, sin embargo, les mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Ustedes mismos saben que de la manera que deben imitarnos, porque no hemos vivido desordenadamente entre ustedes, ni hemos comido de balde de nadie, más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga de noche y de día, para no serles gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviéramos autoridad, sino para darles en nuestra persona un ejemplo a imitar. Entonces significa en el 13, versículo 13 de 2 Tesalonicenses 3:13. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece nuestra palabra por carta o ese señálenlo y no tengan trato con él para que le dé vergüenza, pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo a aquellos que no están entendiendo la palabra. Entonces, debemos, amados hermanos, dice, no estar sin hacer nada, sino trabajar, ¿sí? Entonces, trabajar. Y eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Trabajar, estar alertas y debemos, amados hermanos, esperar en esa venida, ¿sí? Debemos animarnos los unos a los otros, dice, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la palabra nos dice que debemos entender que cuando Él venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra.
del Señor, ¿no es cierto? Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Eh, nosotros sabemos que el libro de Tesalonicenses, ¿sí? Nos habla acerca de todo este acontecimiento, eh, nos habla acerca de lo que, cómo va a ser el proceso, ¿sí? Que va a venir nuestro Señor. Entonces, Él vendrá como ladrón en la noche, dice que la venida del Señor, entonces los muertos en Cristo resucitaremos primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntos con Él. Esa es la primera venida en la nube, no en la tierra. Y la otra venida, digamos la venida del Señor a la tierra, en cambio, es otro acontecimiento posterior. Y por eso cuando dice aquí en Mateo 24, entonces si alguien dice, miren aquí está el Cristo, está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán de ser posible a unos escogidos. Sí, miren, se los he dicho de antemano, estamos otra vez en Mateo 24, recuerden que a veces me olvido, pero volvemos a Mateo 24 para revisar el texto en el cual estamos estudiando. La venida de nuestro Señor en las nubes, en Tesalonicenses 1 y 2, primera de Tesalonicenses 1 y 2, usted lo puede revisar. Y ahí nos habla entonces del arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. Ahora, la venida de Dios, en cambio, a la tierra tiene una antesala de la gran tribulación. Eso debemos entender. Ahora usted pregunta siempre, ¿y en qué etapa estamos? Pues yo les digo que estamos en la etapa no de la gran tribulación, no de la venida de Cristo acá a la tierra, estamos en la etapa esperando la venida del Señor. Y y mañana vamos a ver un poquito, pero les adelanto, hay un Mateo 24-29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y en este tiempo harán duelo todas las tribus al Hijo del Hombre, viniendo sobre la, con poder de gran gloria, enviará a sus ángeles con gran sonar de trompeta y ellos reunirán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí? De la higuera aprender. Ahí estamos hablando entonces, miren, de los acontecimientos de la venida del Señor cuando venga en las nubes en el cielo. Dice, enviará a sus ángeles con gran sonor de trompeta y ellos reunirán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo al cielo, del cielo hasta el otro, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar bien el tema de lo que es la venida del Señor en las nubes y la venida del Señor cuando Él venga a instaurar su reino milenial. Y dice, yo les voy a dar, no se preocupen, después de que ya estudiemos eh, toda la parte de Mateo 24 y estudiemos Mateo 25, les voy a dar el orden específico de cómo va a ser los acontecimientos en cuanto a los tiempos de lo que entendemos con temor y temblor la palabra, ¿no? Entonces ya vamos a dar eso al final, pero quiero que más entendamos cuáles son los signos de estos tiempos. Y entonces vayamos nuevamente a Mateo 24. Entonces, si alguien dice, miren, aquí está el Cristo o está acá, no lo crean. Eso significa se dejen engañar, no se dejen desviar, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, entonces ven maravillas, de tal manera que engañarán de ser posible aún a los escogidos. De ser posible significa esta palabra, algunos han interpretado como MacArthur, que ustedes saben es un gran intérprete, de ser posible significa, de ser posible significa no es una duda, sino eh, es imposible que engañen a los escogidos.
tiene que ser que engañen a los no escogidos, porque como dijimos, los que somos hijos de Dios, pues no podemos dejarnos engañar porque conocemos quién es el Cristo y quién es Jesucristo en nuestra vida y sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a la verdad. Entonces, no, nosotros no vamos a ser engañados en ese sentido, los que somos hijos de Dios. Entonces, vamos a ver, amados hermanos, este, segunda de Tesalonicenses 2:9, por favor, vamos a segunda de Tesalonicenses 2:9. Vayamos un poquito nuevamente a segunda de Tesalonicenses 2:9. A los escogidos no les puede engañar, recuerden eso, por favor, a los escogidos no los puede engañar. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Ok, tenemos ahí, dice, el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Recuerden, segunda de Tesalonicenses 2:9. Vamos a leer un poquito desde el 5, por favor. Estén atentos a esto. Segunda de Tesalonicenses 2:5. ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben que lo detiene a fin de que a su debido tiempo él sea revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos y todo engaño de injusticia sobre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, en este sentido, recordemos que dice que va a engañar con falsedades, pero a nosotros no nos va a engañar. A los que no recibieron, según el apóstol Pablo, que es un gran eh, eh, apóstol y también instrumento de Dios para la doctrina, dice que a los que son hijos no nos va a engañar y por eso es nuestra tarea de confirmar en nuestro corazón, amados hermanos, si verdaderamente nosotros estamos sirviendo, estamos confiados en que hemos entregado, rendido nuestra vida a Dios y hemos nacido de nuevo. Esto lo sigo recalcando porque dentro de este proceso mucho determina que si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, va a determinar que no nos dejemos engañar. Estos falsos profetas, estos falsos cristos son la antesala pequeña hasta cuando venga el Señor arrebate a su iglesia y los resuciten los cristos, los muertos en Cristo, y de ahí vendrán 3 años y medio de cierta paz, que habla Daniel, se disfrazará este Satanás como un líder carismático que será usado como un falso Mesías y después sacará obviamente quién es y totalmente se revelará como el engañador, pero aún así la gente lo seguirá, eso lo veremos. Entonces, a partir en ese contexto de los 3 años y medio hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo a instaurar su reinado milenial en la tierra, entonces ahí en esos 3 años y medio va a pasar todas las cosas que sucederán en cuanto a lo que es la gran tribulación y también Armagedón, y nuestro Señor Jesucristo ahí será visto por todos. En cuanto es, en cambio, la venida del Señor en las nubes, ahí no va a ser todo ojo, lo verá, porque recuerden que muchos se sorprenderán de ver que mucha gente desapareció. Y recuerden que ahí va a ser en las nubes. Entonces dice que será arrebatada y los muertos en Cristo resucitarán. Y según las interpretaciones, y lo que entendemos de la palabra en Tesalonicenses,
que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Mucha gente se va a sorprender porque dice no va a ser consciente de que sucedió ese acontecimiento. Otros dicen que sí se va a ver y que todos van a ver ese asunto, eh, porque la palabra nos habla acerca de que todo ojo lo verá en el contexto, en cambio, de cuando viene a instaurar el milenio, ahí sí se lo va a ver totalmente, porque todas las naciones están conscientes de eso, sobre todo aquellos que han seguido a Satanás, ¿sí? Entonces, vamos avanzando un poquito más. Cuando dice engañado de ser posible aún a los escogidos, vamos a Mateo 24, está claro entonces, amados, cuando dice engañarán de ser posible a unos escogidos, de ser posible, dice, o sea, no va a ser posible, eso significa en el original, ¿sí? Que no va a ser posible que nos engañe porque nosotros estamos convencidos de quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:37, si me acompañan por favor en Juan 6:37. Juan 6:37. La palabra de Dios dice así en Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí jamás lo echaré fuera, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Eso significa la seguridad de que un hijo de Dios no es engañado. Vamos a ir a Juan mismo 10, 28 y 29. Juan 10, 28 y 29 dice la palabra de Dios. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los ha dado es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano del Padre y yo y el Padre no somos. El falso profeta no nos va a engañar, no vamos a caer en su trampa, no vamos en ese sentido a estar titubeando con la fe. El verdadero Hijo de Dios no hace eso, no se deja engañar. Y vamos a ver, amados hermanos, segunda de Timoteo 2:19, segunda de Timoteo 2:19, por favor. Segunda de Timoteo 2:19. Esta parte que a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. A pesar de todo, mire esto lo que dice, a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme. ¿Qué significa el sólido fundamento del Señor? El que verdaderamente ha sido fundamentado como hijo de Dios, entonces este fundamento queda firme, significa no puede ser removido, no puede ser movido. Entonces, eso es nuestra garantía, que si hemos aceptado a Cristo, sí, y si hemos tenido el sólido fundamento del Evangelio, el depósito que Dios nos ha dado, teniendo el sello, conoce el Señor a los que son suyos, el sello del Espíritu Santo, eso significa que nosotros somos inmunes al engaño. ¿Por qué? No lo digo por mal, lo dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces, estos falsos cristos, ¿no es cierto? Debemos nosotros reconocerlos no por cómo son los falsos, sino porque cómo es el verdadero nuestro Señor Jesucristo. Vamos avanzando un poquito. Estamos ya en el 27, en el 26. Así que si les dicen, miren, vamos nuevamente a Mateo 24, 26, miren, está en el desierto, no los salgan, miren, está en la habitación interiores, no lo crean. ¿En qué sentido? En el sentido que dicen, miren, en el lugar, él estaba diciendo, cuídense de todas las afirmaciones respecto a mi identidad o paradero. Pongan atención solo a lo que estoy enseñando ahora, no en cualquier otra cosa que puedan ver o oír. En esa época, dice, no, a ver,
Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es, debemos entender cómo va a ser la venida mía en el arrebatamiento. Entonces estudiamos Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y también la palabra de Dios en Mateo 24 y 25. Está claro que va a haber el arrebatamiento. Y dice el lugar, el cómo hasta ahí y cómo va a ser al final, en el sentido de la gran tribulación, el papel que nuestro Señor Jesucristo va a tomar en la guerra de Armagedón, como líder soberano, como rey, y en el milenio. Entonces, lo que dicen los lugares está diciendo, entiendan las señales, porque si viene alguien y dicen, oh, yo estoy aquí, soy el ungido, o soy el Cristo, ¿en dónde está? Está en una iglesia, está en tal parte. No, de acuerdo a lo que los he enseñado, dice Cristo, concatenando la palabra de Dios, pues no, no me van a engañar a mí, no estoy. Entonces, cuando dice no salgan, está diciendo no lo sigan, no sigan el juego, no estén por favor siguiendo el juego de todo lo que está diciendo de él o de aquel que se llama el Mesías, el ungido. ¿Cuántas personas han salido a decir somos el ungido, soy el ungido? Mucho cuidado, dice. Y por eso les animo, les pido que todo lo que les sigo exhortando, a todo lo que viene de a través de los medios, eso significa no los crean, porque están diciendo, ve, está aquí, ve, está allá. Ay, hermanito, ve, parece que este predicador. Entonces, más vale, como hemos dicho, discernamos lo que está diciendo esa persona. Hay lindos predicadores, hay excelentes este, siervos de Dios que predican la palabra y ha habido a través de la historia y lo sabrá hasta cuando el Señor venga y nos lleve. Entonces, que es claro que no estoy diciendo que solo hay una persona que es creíble, no, 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 no. La persona es creíble o no creíble. Primero, como hemos dicho, si la palabra de Dios está clara, es diáfana y transparente en la boca de esa persona. Segundo, su vida, su testimonio, su vida de fe, cómo es esa persona, qué hace esa persona, cómo está esa persona. Y entonces en ese sentido nosotros podemos entender, no estar siguiendo decir, ah, no, si me dicen, ve, aquí está, uy, entonces este es o el otro. Ya creo que ya hemos madurado en ese aspecto. Ahora lo que tenemos que hacer es claramente discernir estos signos para saber cómo esperar a nuestro Señor. 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Porque así como el relámpago sale, dice, de occidente y de oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estamos hablando de que aquí hay una señal de la venida del Hijo del Hombre. Esa señal, amados hermanos, voy a citar un poquito a MacArthur porque es un hombre que el Señor pues, nos ha dado el privilegio de tenerlo como un gran exegeta también a MacArthur. Entonces, estaba analizando, estudiando un poquito también la forma como MacArthur interpreta las cosas. No quiero decirles que todo lo que estamos hablando es todo literal de este autor. Hay varios autores en sí que se puede consultar. Una de las cosas que les he enseñado, sobre todo en hermenéutica, la palabra hermenéutica significa en interpretación, en exégesis, en la escudriñar la palabra, es que nosotros primero vamos al texto bíblico, lo estamos entendiendo, escudriñando y vamos viendo también otras personas que ya han hecho investigación, exégesis acerca de estos textos y que nos sirve como un apoyo sobre la investigación que han hecho. Y uno de ellos es MacArthur. Y sí parte de lo que él está diciendo acá, dice, la venida del Señor no se extenderá por mucho tiempo, sino que será rápida, repentina, visible, universal e imaginablemente gloriosa, cuando los asombrados discípulos se hallan mirando al cielo después que Jesús hubiera ascendido a las nubes, los dos ángeles les aseguraron este mismo Jesús, a los cuales han sido tomado de vosotros el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Ahí recuerden que el ángel les dijo a los discípulos allá en Hechos 1:11. El ángel le dijo a Juan en su visión de paz, no sé aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, ¿sí? En Apocalipsis 1:7, la aparición de Cristo no solo será inconfundible para los que estén escondidos ese día, sino para todo ser humano en la tierra, incluso sus enemigos más implacables. Para aquellos que le pertenecen, la venida de Cristo será una maravillosa liberación, pero para los que lo han resistido y se lo han opuesto será ese día definitivo de tragedia. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, dice aquí, decían. Entonces, una de las cosas que está hablando aquí es que esta venida está aquí cuando dice eh, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta es, y veamos el 28 de una vez, porque donde está el cadáver ahí se juntarán los buitres. Está hablando acerca de la venida, que nos está diciendo acá la interpretación de MacArthur, y lo estoy citando a MacArthur. Hasta que el Señor aparezca en esa manera profetizada e incuestionable, los que están escondidos deben permanecer donde están. Sin embargo, después que el verdadero Cristo aparezca, su pueblo y sus enemigos intercambiarán lugares, por así decirlo. Cuando la ira justa de Dios resplandece y castigue la ira malvada del hombre y de Satanás, quienes habían estado ocultos en los montes y las cuevas, serán llevados a la libertad y bendición, y aquellos que se deseaban capturados y asesinarlos buscarán refugio. Esa declaración tal vez era un proverbio cuando dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eh, es la situación de corrupta, de podredumbre de la tierra. Y también eh, el juicio que Dios hace y que viene a través de la gran tribulación. Entonces, yo sé que ustedes, hermanos, pueden estar de pronto confundidos de alguna manera, pero no quiero que haya confusión, porque cuando habla aquí, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde esté el cadáver allí se juntarán los buitres. Hay varias interpretaciones. La interpretación, como MacArthur dice, es la venida del Señor precediendo todos los acontecimientos de la gran tribulación, Armagedón. En cuanto a lo que va a suceder respecto a ello, Armagedón, y después de la manifestación también de Satanás. Entonces, eh, eso sería lo que está interpretando. Pero también podemos decir que entendemos que puede ser una interpretación correcta, tanto en cuanto cuando habla de ahí del relámpago y del oriente se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde está el cadáver se juntarán también los buitres. Significa podredumbre, pecado y juicio, y eso mayormente es lo que se va a ver respecto a la gran tribulación, y por eso podemos pensar e interpretar que es así. Vamos amados hermanos, entonces a quedarnos ahí hasta el 28. Mañana vamos a hacer algo. Viene, dice, la venida del Hijo del Hombre. Como mañana vamos a ver la venida del Hijo del Hombre, mañana voy a traer a colación el proceso. Vamos a ver una sistematización sencilla de lo que es las etapas en el sentido de cómo va a ser el proceso de la venida de Dios, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Significa entonces que vamos a ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en lo que podamos, no fechas, eso no es posible, pero lo que sí es posible a partir de hoy y que estamos en el 2020, entender que la tribulación que estamos viviendo es una tribulación, pero la gran tribulación es una gran tribulación, o sea, es una magna tribulación.
Y esa gran tribulación antecede a la venida del Señor a la tierra, que es diferente a la venida del Señor en las nubes. Entonces, y es en ese sentido lo que nosotros vamos a discernir cómo ubicarnos en ese tiempo y espacio. Amén, hermanos. No hay confusión, no queremos que nos confundamos, que vamos avanzando de a poco, pero estas señales, ustedes ven que son constantes, las señales, los falsos profetas, los falsos cristos, la tribulación, donde hay pestes, rumores de guerra, también tenemos la abominación desoladora, se aumenta la maldad, la abominación desoladora, la vimos que pasó con Antíoco Epífanes en 160, 170 antes de Cristo, lo explicamos, cuando él pues conquistó todo lo que es Jerusalén, conquistó la parte de la tierra de Palestina, de Judá, y ahí él entró pues se dice a sacrificar un chancho, lo Daniel lo dijo. En el año 70 Tito habla acerca de la destrucción del templo. Esas son las abominaciones. Y también el futuro también habrá de parte de el anticristo, de la bestia, la trilogía, lo que es el falso profeta, lo que es la bestia, ¿no es cierto? La figura que se levanta para adorarlo, en ese sentido, que quiere imitar al Cordero. Y todo ello entonces vamos a irlo a analizar para tratar de ir encajando y engranando lo que estamos viendo aquí en Mateo 24. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar. Gracias por su atención. Estemos estudiando, analizando. Recuerden, lo primero que hay que hacer es leer la palabra y también tener obviamente criterios, pero hay que discernir los criterios. Y lo que sí, lo que nos sirve para nosotros es saber cómo debemos esperar la venida del Señor. Porque el objetivo de nuestro Señor Jesucristo al escribir Mateo 24, 25, al escribir Apocalipsis para darnos la revelación, no es, amados hermanos, es que nosotros estemos asombrados, espantados, eh, no tengamos que estar como es asustados, sino que debemos estar, más vale, alertas, debemos estar eh, eh, como las 10 vírgenes, con las lámparas encendidas. Eso es lo que vamos a ver posteriormente en Mateo 25. No me adelanto más, solo les doy el texto, lo vayan revisando, Mateo 25. Y ahí habla entonces de cómo debemos estar esperando. Dice la palabra en Tesalonicenses, trabajando, no, no dejando de hacer lo que tenemos que hacer, las cosas, no dejando que nosotros nos sorprenda, dice, sino debemos estar en la fe firme, sirviéndole, orando, ¿sí? Todo eso nos está mandando el Señor, ¿sí? Amén, amados hermanos. Entonces, vemos ahí, por, dice la palabra, perdón, mi garganta. Dice la palabra que debemos estar entonces examinándolo todo, reteniéndolo lo bueno, solo anoten en 1 Tesalonicenses 5, todo el capítulo 5. Entonces debemos estar, dice, no menospreciando las profecías, orando sin cesar, ¿sí? Entonces, todo esto es con ese propósito, no solo de tener un conocimiento intelectual, ni una erudición, un conocimiento doctrinal, no solo así. Ese es lo primario, que debemos entender la palabra. Pero ¿para qué? No para decir, pues nosotros tenemos ya listo todo entendido y ya con eso nos quedamos tranquilos. No, al contrario, nosotros entendemos la palabra, pero es para saber cómo nosotros debemos vivir en la actual circunstancia, entender la palabra y los signos para poder cambiar nuestra vida, mejorar nuestra manera de ser,
guardar la santidad, servir a Dios y seguir trabajando por la obra de Cristo, que esa es nuestra tarea. Amén, hermanos, vamos a orar. Dios me los bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Delante de ti nos ponemos, Señor. Grande eres tú, oh Dios. En tus manos ponemos nuestra vida, ponemos, Señor, este día. Ponemos, Señor, tu palabra que nos ha llegado, que nos toque al corazón, sea, Señor, fortaleza, sea para nosotros también advertencia, pero también ánimo y motivación de saber que estamos como hijos tuyos en el lado seguro, en el lado en el lado de la verdad, en el lado, Señor, de la justicia, en el lado de tu amor, en el lado del verdadero, que somos tuyos y que no nos, Señor, desesperemos. Padre Santo, que somos así, como tus hijos guardados y nos sostienes en tu palabra y nos das ese ánimo de saber, Padre, que aunque el cuerpo muera, pero el alma y el espíritu, Señor, son ti eternos. La palabra nos dice que nos has dado la promesa de la vida eterna. Por eso te agradecemos y ponemos en tus manos nuestras vidas, cada familia, cada hijo, hija, familiar cercano, parientes, amigos, vecinos, la iglesia, sobre todo, Bautista Roé, tanto las, los, nosotros como tus hijos, miembros de la misma, como el edificio, Señor, que clamamos para que ahora que la ciudad está desolada, usted cerque, mi Dios, cerque, papito lindo, cerque esa iglesia. Te alabo, te glorifico, Señor. Y delante de ti me pongo mi familia, mis hermanos. Ayúdanos, Padre, a discernir bien estas señales. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo a todos y nos estaremos viendo Dios mediante esta noche. Anúncienlo, por favor, el culto de oración. Vamos a tener un tiempo de la palabra y después vamos a orar. Un abrazo fraterno. Dios me los bendiga grandemente. Amén y amén. Bendiciones.